Espíritu Santo de Dios, digan conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo creo en ti, yo creo en ti, a pesar de que no te veo, a pesar de que no te veo, porque eres Espíritu. porque eres Espíritu. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Te suplico, Te suplico, con sincero corazón, con sincero corazón, que destruyas hoy en mí que destruyas hoy en mí la pereza espiritual, la pereza espiritual, el cansancio, el cansancio, el temor, el temor, la duda, la duda, la desconfianza. la desconfianza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de tu luz, lléname de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría. de tu alegría. Heme aquí, Espíritu Santo. Heme aquí, Espíritu Santo. Quiero ser Quiero ser igual que la Virgen María, igual que la Virgen María, dispuesto totalmente dispuesta totalmente a que obres en mí. a que obres en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres Dios, el único Dios. el único Dios. Yo te adoro, Yo te adoro, te alabo te alabo y te bendigo. y te bendigo. A ti sea la gloria, A ti sea la gloria, el honor, el poder, el poder, la adoración, la adoración, por los siglos de los por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Aplauso al Espíritu de Dios en medio de nosotros. Yo creo, pueden sentarse. Yo creo que el Evangelio, no iba a comenzar por ahí, pero me toca comenzar por ahí. Yo creo que el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 4, hoy viene como anillo al dedo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Levanten la mano y que cree eso. Amén. Esto me alegra. No solo de pan vive el hombre. Ustedes no solo viven de pan, aunque tengan hambre ahorita, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, en este instante, Jesús lo dijo cuando tenía 40 días y 40 noches sin comer. Ustedes lo único que tienen es de esta mañana que desayunaron. O sea que no tienen por qué quejarse. Jesús tenía 40 días y 40 noches. Así que no sean muérganos ustedes. Vamos, que yo tampoco he comido, así que les invito a escuchar la palabra de Dios. Les vengo a predicar la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, debemos escucharla con alegría. Y dice la Biblia, debe ser para nosotros como la miel al paladar. Dulce, sabrosa. Que la podamos gustar y saborear. Ayer les hablaba de la fe que sana. Sí, según como ya decía Mateo 21, 21, ¿se acuerdan que Jesús decía que deberíamos tener una fe grande, ¿verdad? Y podíamos mover montañas. Pero dice, y una fe que se consigue a través de la oración. En el versículo 22 dice que todo lo que se pida en la oración, creyendo, esa es la fe de sanación, la que dimos ayer y ya la dejamos a un lado. Hoy les traigo una fe más grande, mejor, más poderosa, la que deberíamos ustedes y yo buscar a diestra y siniestra, sin importar incluso morir. Por la fe que vivieron nuestros antepasados. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La fe de aquellos que ustedes y yo llamamos santos. La fe que Dios nos invita a tener, a cultivar. Esa es la fe que le vengo a predicar. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros nos conformamos con la fe que sana. Y se nos olvida que más importante es la fe que salva. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje de la Escritura, estos domingos atrás, de San Lucas. Los 10 leprosos, sí. Lucas 17, 11 en adelante. Recuerda que vinieron los 10 leprosos ante Jesús y ¿qué le pidieron? Que los sanara.
¿Y tenían fe como para ser sanados, sí o no? Sí. ¿Lo sanó el Señor o no? Bueno, esa es la primera fe, esa es la fe que sana. Bueno, ¿y qué pasó cuando se vieron sanos? Se fueron, ese es el problema de la fe que sana. Porque el que tiene la fe que sana pone los ojos en una meta. Ser sanado, punto y aparte. Y cuando me sané, logré mi objetivo, me voy. ¿Listo? Me voy. Ustedes recuerdan muchos pasajes también de la Escritura que lo más importante no es la fe esa, que sana y me voy. Y ustedes recuerden también que de los 10, uno regresó a alabar al Señor y le dijo a Jesús, epa, aquí entre nos, y los otros 9 no quedaron sanos. Y él le dice, sí, Señor. Y le digo, bueno, ¿y entonces qué pasó? Y le dice a la gente, ¿y dónde están los demás? Solo este samaritano ha venido a dar gloria a Dios. Y a mí me llama la atención, como traduce la Biblia mía, la de Jerusalén, y le dice, vete, tu fe te ha... No, la de Jerusalén no dice así. Dice, tu fe te ha salvado. ¿Y a los otros no los había sanado? Sí. ¿A él también lo había sanado? Sí. Pero este que regresó, que no buscaba milagros, sino que buscaba a Jesús, también se sanó, como aquellos que buscaban milagros. Pero este además se salvó. Tu fe te ha salvado. Hoy nosotros vamos a buscar la fe que salva, no la que sana. La que sana, si viene, bendito sea Dios. Mire que este leproso no se puso bravo porque lo sanó. Él buscaba a Jesús y lo sanó, bendito sea Dios. Pero él quería algo más, él quería la fe que salva. Esa fe es entonces la que la Virgen María nos enseña. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje, vieron en la danza, el pasaje de la Escritura, San Juan capítulo 2, lo que dieron aquí. Y me voy con ella, con la Virgen María. Juan 2, para que ustedes vean la fe que salva. 3 días después, estoy leyendo Juan 2, 1 en adelante. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús, su madre, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pongan cuidado la fe de María. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que Él os diga. ¿Tiene fe María en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pero tiene una fe muy grande. Lo que Él diga. ¿En qué cree ella? En su palabra. Ustedes no recuerdan el pasaje de la Escritura que el Padre compartía ayer del centurión romano, de Mateo capítulo 8 versículo 5. Yo no sé qué libro lo tocaría el Padre, pero a mí me encanta como lo narra Mateo 8, 5, que llegó el centurión romano y le dice a Jesús, tengo un criado enfermo. Y le dice Jesús, voy a ir a sanarlo. No, Señor. No, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra tuya y mi siervo quedará. Jesús se puso la mano en la cabeza y le dijo a la gente, ¡Naguará! Nunca había visto una fe tan grande ni siquiera en Israel como la de este hombre. ¿Quieren tener la fe más grande del mundo? ¿De dónde sale la fe más grande del mundo? La que salva. Creyendo en la palabra de Dios. Dijo Jesús, nunca había encontrado una fe tan grande. Porque el hombre dijo, solo di una palabra. En castellano la Biblia nos está diciendo que solo el que cree en la palabra de Dios tiene la fe más grande. La fe que salva. El que cree en la palabra de Dios. Y le dijo a Jesús al hombre, listo, ya está sano. Vete, ya está sano. Pero lo importante, la reflexión que hace el capitán romano, le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Miren la explicación que da él.
Y porque yo que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ven, y viene. Y le digo a otro, ve, y va. Y le digo a otro, haz esto, y lo hace. Le estaba diciendo que la palabra tiene. Ajá, versículo 48. Se parece a un hombre que al edificar su casa, cavó profundamente, y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien edificada sobre roca. Pero le voy a decir también a quién se parece el que escucha la palabra mía y no la pone en práctica. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre arena, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos que me escuchan, todos estamos edificando una casa. Todos estamos construyendo una vida, un hogar, un trabajo. Estamos edificando una mansión. Jesús hoy nos pregunta, ¿sobre qué? ¿Sobre roca o sobre arena? Y todos decimos, sobre roca. Gloria al Señor, aleluya. Sobre roca, ajá. ¿Quién es el que construye sobre roca? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ay, padre, yo que pensé que el que construía sobre roca era la renovación carismática. Sí, si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No, si la escucha y no la pone en práctica. Yo que pensé que eran los de Coelay. Sí, si le escucha la palabra de Dios y la pone. No, si la escucha y no la pone en práctica. Pregunto, ¿ustedes quieren construir sobre roca? ¿Qué tienen que hacer? Ponerla en práctica. Yo le voy a contar lo que me pasó en estos días. Me dañé esta pierna. No podía caminar. Fui a uno de los mejores médicos. Y me dice el médico, mire padre, la cosa está brava. Me habían dicho que era el mejor médico, yo iba con mucha fe. Yo llevaba una fe grande. Me dice el médico, mire padre, a usted le duele cuando hace el pie así, ¿verdad? Yo le dije, sí. A usted le duele cuando sube la escalera, sí. A usted le duele más todavía cuando baja la escalera, y sí. Y yo emocionado, este hombre sí sabe, papá. Este hombre sí sabe. Y me decía el hombre, no, caramba. Bueno, todo lo que el hombre me decía, yo le sí. Y sorprendí, yo le dije al que andaba conmigo, le dije, ese sí sabe. Este es el médico que yo necesitaba. Y me dijo el médico, bueno, padre, ya, listo. Usted no necesita mucha medicina. Usted lo que necesita es hacer unas terapias. Yo le dije, bueno, está bien, unas terapias. Listo, está bien, sí. Y bueno, esta medicinita. Y le dije, bueno, está bien, listo. Me fui, me mandaron para Jerusalén. Me tengo que ir para Jerusalén. ¿Qué cuento de terapia ni qué nada? Me fui para Jerusalén, estuve por allá y regresé de Jerusalén y llegué y todavía malo. ¿Qué médico más malo? Y yo que pensaba que era un médico bueno. Y yo que me había ilusionado diciendo que era el mejor médico, pues ni modo, no fui más para él. Me fui para otro médico mejor. Y le dije a otro médico, mire, me pasa esto, Me dijo, bueno padre, le mando para que vaya a los cubanos y ahí hace una terapia muy buena. Y entonces esta terapia, hace la terapia, padre, listo. Y si no, le van a rajar la pata. ¿Qué digo? Perdón. La pierna. Entonces, yo le dije, ay, no, eso sí, operarme, no. Digo, bueno, padre, entonces, estas son las terapias. Pero el hombre quizás conocía a los sacerdotes, ¿no? Porque me dijo, bueno, padre, y como yo sé que usted no va a cumplir, porque usted no va a tener tiempo para ir a los cubanos a hacerse la terapia, yo le voy a dar unas terapias para que la haga usted en su cuarto. Yo le dije, uy, me parece calidad. Me dijo,
haga esta, haga esta, haga esta. Listo. Pero yo me agarró, imagínense usted, todo el trabajo de las vacaciones que yo estaba era predicando para allí y para acá, no me dio chance. ¿Qué médico más malo? No me curé. Malísimo el muérgano. Pero después ya cuando terminé las vacaciones, me dice una hermana, padre, ¿y usted todavía sigue malo de la pierna? Sí. Y, padre, yo tengo una bicicleta de esa estática para que usted le dé y le eso le... Me acordé lo que dijo el médico me dijo que eso era lo que me había mandado, que me buscaran la bicicleta y que lo hiciera. Yo dije, uy, ¿y usted me la puede prestar? Dijo, sí. Dijo, qué bueno, préstemela. Me la prestó, me la traje para ahí y comencé a hacer las terapias. Y miren, malos los médicos, muy malos, no me sanaron. Ah, no eran malos los médicos. Yo creía que los médicos eran muy buenos y me convencían, pero nunca puse en práctica lo que ellos me decían. Y entonces le echaba la culpa al médico, él no sabe para nada, me voy para otro. El día en que puse en práctica lo que el médico me dijo, bendito sea Dios, 1000 veces mejor. Ella, hermanos, ustedes y yo decimos que creemos en Dios, ¿sí? Y Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, sí. ¿Y por qué nosotros vemos que no hay crecimiento? Porque vemos que no podemos salir de un pecado, porque vemos que estamos esclavizados, porque no somos felices, porque andamos con estrés, con E4 y con E5. Por un solo motivo, porque no creemos a la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos los de Mérida. Nos hacemos los locos. No ponemos en práctica. Entonces Jesús sale hoy reclamando y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Son como aquellos imbéciles que construyen sobre arena. La ruina es grande. Pero el que cree en la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Dice la Biblia, vientos vinieron, tempestades, se salieron los ríos, dieron contra la casa, ¿la movieron? Porque estaba sobre roca. ¿Estaremos nosotros construidos sobre roca? A mí me miran feo y ya ando. Padre, mire, padre, es que la vecina me miró feo, yo no sé qué hacer. Si cualquiera, por ejemplo, alguien llega y habla mal de usted, eso no lo admito. Mi fama, mi reputación, ¿cómo hago yo? Me están calumniando. Se destruye, se muere. El que está construido sobre roca, que hablaron mal de usted, ¿cuál es el lío? Que me calumniaron, que me están haciendo la guerra. No le para nada de eso, porque está construido sobre roca. Ustedes y yo no hemos construido hasta ahora sobre roca. No, Señor, estamos construyendo sobre arena. Y hoy Cristo nos invita a construir sobre roca gracias a la palabra de Dios que nos dice que tenemos que cumplirla. La fe que salva es la que cree en la palabra de Dios, le obedece. Nunca había encontrado yo un evangelio tan duro que me haya estremecido y me haya golpeado el corazón así, pum, pum, como el que les voy a leer. Mateo capítulo 21, versículo 28. Náguara, pero el 28 es el comiencito. El que me golpeó duro, es como en el 32 versículo. Del 28 comienza la historia y en el 32. Dios mío santo. Mateo, ¿qué le dije? 21, del 28 en adelante. Ustedes me van a perdonar. Le voy a leer primero el versículo, lo que me golpeó, y después le leo el 28. Se lo voy a decir a ustedes. El 31 es el que me golpeó. Se lo voy a leer a ustedes. Se lo voy a decir a ustedes como cuando yo lo leí por primera vez y lo agarré para mí. A ver si a ustedes también los estremece.
En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegarán primero al reino de los cielos antes que ustedes. Que nosotros los legionarios, sí. Que nosotros los cursillistas, sí. Que nosotros los de Verbo y Vida, sí. Que nosotros los seminaristas y los curas, sí. Que nosotros los obispos, sí. Eso me golpeó. Les aseguro que les ganarán primero las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos antes que ustedes. Si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, esto nos ha de estremecer. Porque nosotros a los publicanos ya los tenemos para el infierno y a las prostitutas para la quinta paila. Y nosotros, santicos, gloria al Señor, aleluya. Y viene la Biblia y nos dice, no, ellos en primer lugar. Entonces las prostitutas que me están escuchando podrán decir, seguimos, 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 salga el uno y entre el otro, salga el uno y entre el otro. No, señor, no se refiere a ese, no. Entonces el publicano va a decir, entonces yo sigo pecando. No se refiere a eso. Escuchen, ahora sí les voy a contar cómo es, porque a mí me golpeó hueso, pero hay un consuelo. Que mi corazón descansó, pongan cuidado. Pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Jesús hace una pregunta hacia el público, ¿no? Imagino que hay un público así como aquí. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dijeron sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Viene la explicación, el consuelo que me da. Porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Se lo traduzco en castellano. El castellano significa que Jesús nos ha dicho a nosotros, vamos a trabajar en la viña. Yo sí, Señor. Yo desde niño he estado en la iglesia, eso no pierdo misa todos los días. Yo rezo el Santo Rosario 5 veces al día. Yo ayuno, yo hago oración a cada rato. Es más, yo voy en el carro y voy orando, estoy cocinando y voy orando, Señor. Eso no, yo sí. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Listo. Entonces, yo dije sí. Estoy en un grupo apostolado en la iglesia, estoy trabajando con el Padre, dije sí. Pero cuando llega la hora de la verdad, de cumplir la palabra de Dios que está escrita, le saco el cuerpo. Y saco excusa. Padre, entiéndame, ¿no? Entiéndame, mire, lo que pasa es que usted sabe, ¿no? Es que en el trabajo, mire, ¿cómo voy a hacer yo? O sea, si yo sé que la palabra de Dios me dice que yo tengo que perdonar, mire, Padre, sí, pero usted sabe, ¿no? Que si uno se deja, mire, lo montan todo el tiempo. Y hay que ser manso, pero no menso, Padre, usted sabe, ¿no? Sacamos excusa. Y dice Jesús, ese no hizo. A pesar de que dijo que sí, no lo está haciendo. Mientras que otros, las prostitutas, no. Se entregaron de lleno a la prostitución, no quiero nada con Dios. Pero un día va alguien y le predica y le demuestra que eso no está bien y que Dios quiere. Esa prostituta escucha y dice, hasta aquí soy prostituta. De aquí en adelante voy a cambiar. Hace un pare.
se arrepiente y cambia, ella llegará primero que ustedes y yo, que tenemos toda la vida en la iglesia, pero que no hacemos la voluntad de Dios, que no cumplimos la palabra de Dios y nos llenamos la boca de aire diciendo, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy costillista, carismático, legionario, o el otro de aquí, esto, verbo y vida. Nos equivocamos. Hay que cumplir la palabra de Dios. ¿Y por qué las prostitutas y los publicanos le ganarán? Porque ellos sí creyeron en la palabra de Dios. A mí me llama la atención lo que dice Marcos, pero también me llama la atención lo que dice Génesis. Mire, me llama la atención del Génesis capítulo 18, versículo. El versículo está por ahí como en el 5 o el 6, por ahí. ¿Ustedes acuerdan que se presenta Dios a Abraham y comienza a hablar con Abraham y tal? Y le dice, miren, y su esposa, yo vuelvo entre un año, y cuando yo vuelva entre un año, su esposa estará preñada. O ya parirá un hijo, no me acuerdo cómo fue la cosa. Sara estaba atrás de la cortina adentro. Adivinen qué hizo Sara cuando escuchó. Abraham con cachichén, 99 cachichén años. 99 años, cachichén. ¡Ah! Y ese me va a preñar a mí. Además, está bien que fuera muchacho, ¿no? Pero, y además, ella ya no tenía eso, ¿no? Lo que te conté, que le llegaran a la mujer, lo que te conté. Ya no tenía. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo preñada? Esa risa significa que no creyó en la palabra, porque era escuchando la palabra. No creyó en la palabra de Dios. No creyó. Pero entonces cuando sigue hablando Dios con Abraham y le dice, Dios está de espalda y nadie sabe, ¿no? Nadie sabe porque es algo interno, solamente Dios y Sara. Solamente ella se rió escondida, nadie se dio cuenta, nadie. El otro el Señor de los señores no se da cuenta. Y le dice Dios a Abraham, epa, ¿y por qué Sara se ríe? Le llegó el agua al cuello a la pobre Sara. Y dijo Sara, ay Diosito santo. Y yo que pensé que era yo solita la que sabía que yo me estaba riendo. Y Dios, Sara entró en sí, reflexionó, se dio cuenta que Dios la estaba escuchando, que Dios la estaba viendo, a pesar de que ella no lo veía a él. Y dijo, no Señor, yo no me he reído. Dijo el Señor, sí te reíste. No Señor, no me reí. Sara se arrepintió. ¿Y sabe qué? Creyó. Ahora sí, después del susto que se llevó, creyó. Y porque creyó en la palabra de Dios, al año parió al hijo. Porque creyó. ¿Qué hizo Sara? En un momento no quiso creer. En otro momento creyó. Esto es lo que se llama convertirse, conversión. Y si no creen que esto es conversión, lean lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vean qué es conversión. A veces nosotros pensamos que conversión es que yo dejé el miche y ya, me convertí. Es parte de la conversión. O a veces las mujeres dicen, mi marido se convirtió porque ahora sí llega a mi casa tempranito. Se convirtió. Lo que ella no sabe es que él llega tempranito porque lo están buscando para matarlo. ¿Qué cuento de conversión ni que nada? Llega por miedo. Marcos dice, la de Marcos se me olvida cómo es, pero Jesús dice algo así, el reino de Dios ya está cerca, ya me acordé, el tiempo se ha cumplido. En castellano, ¿cuándo se le cumple el tiempo a los cochinitos gordos que usted tiene ahí? Cuando ya están gorditos para el matadero. El tiempo se ha cumplido. En castellano, ya están gorditos, mis hijitos. Ajá, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ya está. Es decir, la pelona, mire, pero
La muerte no es una desgracia. El reino de Dios viene con la muerte. Conviértanse. Ajá, ¿y qué dice Marco? Terminen a ver qué dice Marco más. Crean en el Evangelio. Eso lo dice Marcos 1:15. Conviértanse. ¿Qué es convertirse? En castellano significa que hasta ahora ustedes y yo no nos hemos convertido, porque el Evangelio de Cristo está por estrenarse, y a ver si comenzamos a estrenarlo, a creer en la palabra de Dios para tener vida, y vida en abundancia. Esa es la fe que salva al que cree en la palabra de Dios. Entonces se convierte. ¿Y qué es la conversión? Que antes, como Sara, yo me reía de la palabra de Dios. Que perdonara a ese vagabundo que me mató a mi madre, ni aunque me esté muriendo. Palabrita de Juan Inario. Ese no se ha convertido. No ha creído en el Evangelio que dice perdona. Por ejemplo, aquella mujer o aquel hombre que vive en adulterio. Ustedes no, los que no vinieron. Lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo 5:27, que dice, no cometerás adulterio. Y aunque ames a un hombre o a una mujer como a tu ojo derecho, pero te es ocasión de pecado, sácatelo, tíralo lejos. Más vale que entre solo al cielo y no con él al infierno. Entonces dice, y yo que amaba a ese hombre como si lo hubiese parido, y tengo que dejarlo. ¡Ay, Dios mío! Conviértate. Has vivido tanto tiempo a espaldas de la palabra de Dios que dice, no cometas adulterio. Has sacado 1000 excusas. No has creído en el Evangelio. Hoy, la fe que salva es aquel que cumple la palabra de Dios. Y esa es la que ustedes y yo deberíamos buscar. A mí me encanta, me emociona Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice así. Más o menos, ¿no? Porque no me lo voy a grabar así a caletre, ¿no? Pero ahí más o menos. Así les habla el Espíritu Santo. Así comienza. Así dice Hebreos 3, 7. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Dice Hebreos. Si hoy escuchas la voz del Señor, no le cierres el corazón. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ajá. Dice, así habla el Espíritu Santo. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Esto es para ustedes y para mí. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios y nos va a estremecer, porque hasta ahora estoy dando el apelativo, el abreboca. Y no me digan que tiene hambre, porque tú tenías 40 días y 40 noches sin comer. Y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que quiera comenzar a convertirse, crea esto. Entonces dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, así habla el Espíritu Santo. Escuchen al Espíritu Santo. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón, como sucedió allá en Meribá, cuando vuestros padres le pusieron a prueba y dudaron de mí. Díganlo, el pedacito que viene. Aunque dudaron de mí, aunque habían, se lo traduzco en castellano, que los milagros que vieron no les sirvió de nada. Que la fe milagrera, que la fe que cura, no sirve para la salvación si usted no cree en la palabra. Nuestros padres que estuvieron en el desierto vieron el maná, comieron maná en el desierto y no murieron. Cuando les dio ganas de comer carne, dijeron, Señor, queremos carne. Y mandó unas codornices y tragaron carne hasta que los dientes casi se le caen.
y todavía no creyeron. Porque la fe verdadera no es la fe de milagros. Porque la fe verdadera es la que cree en la palabra del Señor. Y la pone en práctica, cueste lo que cueste. Eso lo hizo Abraham, nuestro padre en la fe. Eso lo hizo la Virgen María, creyó en la palabra de Dios. Ustedes y yo no podemos ser salvos si no creemos en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, Hebreos 10, 17. La fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. Y ahí viene. Y también dice Hebreos 10, 9. No solo el que confiese con sus labios y crea con su corazón será salvo. Yo quisiera detenerme un momentico aquí. El que crea con sus labios, confiese con sus labios. Hasta ahí llegamos nosotros. Yo creo en el Señor, gloria al Señor, aleluya. Yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Eso es confesarlo con los labios. Pero dice el Señor que no basta eso, que hay que creer con Él. ¿Y por qué dice el Señor que no basta eso? Sale Santiago al paso y dice, Santiago capítulo 2, versículo 19, y dice, ¿qué? ¿Tú dices que crees en Dios y que Dios existe? ¿Y por eso crees tener una fe tan grande? Te equivocas, porque el diablo también cree que Dios existe y tiembla. Y no por eso está salvo. Santiago ¿qué? 2:19. Creer con los labios, proclamar con los labios y creer con Él. Creer con Él. Epa, ¿a ustedes no les parece algo extraño? ¿Por qué no dijo confesar con los labios y creer con la mente? Con la mente, que yo ponga la mente así y me ponga a trabajar la mente y sí creo, Señor, sí, yo creo. Y es un trabajo mental y termino cansado de ese trabajo. Trabajo mental. No se trata de creer con la mente. Porque para creer con el corazón hay que apagar la máquina de producir pensamientos. Hay que poner la mente en blanco, en neutro. Hay que doblar la rodilla y darle paso a la fe. En castellano significa creer con el corazón. Es estar convencido 100% en mi ser, no en mi mente, en todo mi ser, de que Dios es Dios y de que Él me trae a mí la salvación. Ayer decíamos que la fe que sana era el winche, ¿se acuerdan? Bueno. Y ese winche estaba amarrado en un tronco para la fe que sana. Y ese tronco era, sí, Dios qué. ¿Dios qué? Ay, como que no vinieron ustedes ayer. Que lo puede todo. Mateo 28, 18. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. O Lucas 1, 37. ¿Para Dios no hay nada? Ese era el tronco. La fe que salva tiene otro tronco, donde el winche se agarra. La fe que salva es Dios es fiel a su palabra, a su promesa, lo cumple. Basado en Marcos capítulo 13, versículo 31. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Ay, qué lujo, ¿no? Qué caché, qué orgullo. Pasará el cielo y la tierra, fallarán el cielo y la tierra, pero mi palabra. Entonces la fe que salva está aferrada en la. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Juan capítulo 6, versículo 68, después que Cristo se lanza el discurso del pan de vida, ¿se acuerdan? Hace la multiplicación de los panes en el capítulo 6, 1. Y después de la multiplicación viene el discurso, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Unos judíos se burlaban de él porque decía que tenía que comer su carne y beber su sangre. Nosotros no somos caníbales para comer, y se fueron. Y llegó y le dijo a los apóstoles que sí, que era verdad, que no era mentira. Y dijeron los apóstoles, este lenguaje es muy duro de creer. ¿Quién podrá aceptarlo? Y se fueron. Y quedaron los 12. Y ellos temblando, mirando a Jesús, y Jesús voltea y le dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren largar? Lárguense, pero ya. El Pedro, en el versículo 68, dice, Señor,
Sí nos da ganas de irnos. Pero ¿a dónde quién vamos a ir? No tenemos escapatoria, no tenemos otra salida. Pero dice una clave. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esa es la palabra que le vengo a predicar hoy. La que salva, la que tiene vida eterna si la cumplimos. Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Ahí está la fe. La fe se agarra de ese tronco. Dios cumple su palabra. Y entonces el que cumpla la palabra del Señor verá. Me imagino que ya los convencí. Ay, gracias a Dios. Ya los convencí. Pero vamos a ver si ustedes... Antes, yo quiero hacerle una preguntita. ¿Ustedes quieren construir sobre roca? Gracias a Dios, porque... ¿Ustedes quieren tener una fe que salva? Sí. Ajá. A ver quién me dice de qué se trata la fe que salva. Creer en la palabra de Dios y ponerla. ¿Ustedes están dispuestos a creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica? ¿Quieren saber qué es lo que tienen que poner en práctica? Ahí les va pues. Si lo cumplen, serán salvos. Y si no, apague y vamos porque perdieron. Se lo voy a dar así. Versículo tal, capítulo tal, versículo tal, y vamos a ir así para que vean. Y el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Comienzo. Para aquel que quiera tener la fe que salva, y el que quiera escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, escuche. Me voy a Mateo capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Ya se ubicaron ustedes las bienaventuranzas. ¿Has creído? Voy a hacer un examen para ver si está construyendo sobre roca o sobre arena. Viendo la muchedumbre, Jesús dijo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comencé. ¿Ustedes creen esto? ¿Se les acabó la fuerza? Bueno, ustedes verán si lo creen o no lo creen. Jesús lo dijo. Los ricos se burlan de eso y los pobres no se lo creen. ¿Ustedes han visto a algún pobre feliz porque es pobre y porque de él es el reino de los cielos? Miren la diferencia entre Cristo y los cristianos es que Cristo siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre. Y los cristianos siendo pobres queremos ser. Esa es la diferencia. Porque no practicamos y no creemos, dice Jesús, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Habrá un pobre que se lo crea? Si hay un pobre que cree en la palabra de Dios, que se haya convertido y crea en la palabra de Dios, no le importa tener ni medio en el bolsillo, pero que tenga a Dios en su corazón, es feliz, plenamente feliz. No sé si ustedes conocen, yo conozco ricos multimillonarios que no son felices, porque no tienen a Dios en su corazón. Los pobres que me escuchan, eso no fue una broma que dijo Jesús. Eso es verdad. Eso es verdad. Dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos los mansos. ¿Saben quién son los mansos? Los mansos, ¿saben quiénes son? Los mansos son aquellos que Jesús en otro pasaje de la Escritura dijo, los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Las ovejas o los lobos?
las ovejas. Y dijo Jesús, dichosos los mansos. Dios mío. A ver, ¿quién es el manso en la casa? ¿El marido o la mujer? Y a ver quién es el lobo, porque tiene que haber lobos y ovejas. Usted tiene que escoger el que cree en la palabra de Dios, el que hoy se convierta. A partir de ahora tiene que ser oveja y dejar de ser lobo. Y el que deje de ser oveja y pase a ser lobo, será lo que sea, hasta obispo o hasta papa, pero no será santo. Porque la palabra de Dios dice, dichosos, dichosos los mansos. Y los envío como ovejas en medio de lobos. En la parroquia, ¿usted qué es? ¿Lobo? ¿O lo contrario? Oveja. Usted es la persona que en la parroquia trata mal a todo mundo que llega ahí porque usted es la encargada de la capilla y tiene las llaves. ¿O porque usted, el padre, le dijo que usted se encargara de esto o de aquello? Y por eso pisotea al uno, insulta al otro. Usted no se ha convertido. No se ha convertido, aunque esté en la iglesia. Y ahí pasará. Y lo peor es que no se salvará. Dichosos los que lloran. Dichosos los que buscan la justicia. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos. La gente se ríe de eso. Una mujer, por ejemplo, limpia de corazón, pura, que guarde su virginidad. ¿Que guarde qué? Su virginidad. ¿Y eso qué es? Algunos ya les olvidó qué es eso. La pureza del corazón, eso y como que se olvida. En el mundo en que estamos, que es lo mejorcito, lo maximito, el sexo. Eso es lo maximito. El placer carnal, eso es lo maximito. Y Jesús dice, no, dichosos los limpios de corazón. Habrá un joven que crea esto, habrá una mujer que crea esto, habrá un hombre que crea esto. El que lo crea se ha convertido. Y el que no lo crea es un pagano dentro de la iglesia. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los perseguidos a causa de la justicia. A ver si usted se ha convertido. Dichosos ustedes cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mentiras, toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense, salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Hay uno que lo crea? Es fácil decirlo. Espere que lo calumnien a ver si va a brincar en una pata porque lo calumniaron. El que crea lo hace y le dice, bendito sea Dios, Señor, que puedo. Decía Pablo de esta manera, bendito sea Señor, porque puedo sufrir en mi cuerpo que le hizo falta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Llevo en mi cuerpo también ese sufrimiento. Cuando los calumnien, cuando los difamen, no se pongan tristes. Solo los que construyeron sobre arena se ponen tristes. Alégrense, yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un pleito, todos los gana, quieren saber su nombre, Jesús se llama, y que está convencido de eso no se pone triste. Vamos a ver si están convertidos. Dice Jesús, ¿han oído ustedes que se dijo, no maten? Pero yo les digo, todo el que se encoleriza, se arrecha con tu hermano, será reo ante el tribunal de Dios. Yo que tengo que traducirlo a castellano porque la gente no me entiende. Es decir, que cada vez que usted se pone bravo contra su hermano y se pone que se agarra como los pelados chiquitos y se dan contra la pared, agarra el televisor y le da contra el suelo, agarra a patada las cosas, agarra, ese usted no es cristiano, no se ha convertido, no ha creído en la palabra de Dios. Cuando usted se ha enfurecido contra su madre, contra su padre, contra su esposa, contra su esposo, contra su hijo, contra el compañero de trabajo, por el mal que le haya hecho, mala suerte, ese
Es un asesino, según la palabra de Dios. ¿Y cuántos asesinos hay dentro de la iglesia? Comulgando todos los días y diciendo, yo pecado no tengo. Gloria al Señor, aleluya. Pero eso sí, el que me busca, yo soy como el espinito que no sé qué, florece, que ¿cómo es que? Ustedes lo saben, ¿no? ¿Cómo es que? Un amigo que lo decía. Yo soy como el espinito, no sé qué, y a uno le doy perfume y a otro el que no sé qué. ¿No han escuchado ustedes? Sí? Ustedes como que no miraban el aló presidente. Ay, ya los estoy cachando. Hermanos, es decir, aquella persona que saca excusa y dice, yo no tengo la culpa. Mire, padre, le aseguro que yo no tengo la culpa. Yo estaba tranquilo. Uy, pero esos nietos míos, me tienen hasta aquí. Ese hijo, ese gran yo no sé qué de marido, con solo pensarlo me arde la sangre. Eso, no te has convertido todavía. Claro, eres cristiano de chaqueta, pero no eres cristiano de verdad. Aquel que llame imbécil a su hermano, ay, grosería. En castellano se lo traduzco. Aquel que le diga una mala palabra a su hermano es un asesino. Según el Evangelio de Jesucristo, el cual ustedes dicen que es su Señor. Y Jesús reclama, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y le dicen groserías a la gente. Se parece a los tontos que construyeron sobre arena. Y aquí hay muchos de esos. Y si quieren saber algo sobre la grosería, léanse Mateo capítulo 12, versículo del 33 en adelante. Mateo capítulo 12, versículo 33 en adelante, para que más nunca vuelva a decir una grosería, si eres cristiano. O léase Efesios capítulo 4, versículo 29, sobre la grosería, para que nunca diga grosería. Mateo 12, del 33, usted lo puede leer en adelante, todo eso, todo. 33 en adelante, de Mateo, y Efesios 4, 29 en adelante. Dice Jesús en su palabra, en esa palabra que salva, en esa palabra que ustedes y yo debemos creer, el que le diga aunque sea imbécil a su hermano, será reo ante el tribunal de Dios. Y usted y yo que pensábamos que era algo normal decir grosería, y a los niños para que aprendan a hablar les enseñamos las groserías. ¿Dónde está el Evangelio de Cristo? Se ha quedado aquí en la Biblia y no ha pasado aquí y aquí. El que crea con el corazón será salvo. En castellano significa que meta la palabra de Dios aquí y actúe como el Señor. Sigue diciendo el Evangelio, el versículo 27, ya lo dije, sobre el adulterio o la fornicación. Fornicación es aquellos que viven en concubinato sin ser casados. Saquen la excusa que usted quiera, pero al final será un tonto que está construyendo sobre arena. La destrucción será grande por no haber obedecido a la palabra de Dios y vivir en concubinato porque a usted así le parece a usted, porque ese es el Evangelio según yo. Porque nosotros inventamos un nuevo Evangelio, ya no el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas y el de Juan, sino el Evangelio según yo. A yo me parece, dijo el bobo, a yo me parece que vivir en concubinato no es problema, porque yo he visto a mucha gente que viven en casados por la iglesia y viven menos felices que yo, y yo vivo en concubinato y vivo más feliz que ellos. Así hablan los incrédulos, así hablan los ateos, así hablan los que se burlan, como allá está Sara a espaldas del Señor riéndose de la palabra de Dios. Dice la Biblia también, el versículo 23. ¿El 23 era? ¿O 33? Ya me faltan los lentes. Como 33 quizás. Dice, no perjures, no jures. Y nosotros nos pasamos jurando por mi madrecita santa, por Diosito santo. Dice, lo que sí, cuando es sí y no cuando es no, pero lo demás viene del diablo. Otra,
A ver si están convertidos. Dice, ustedes han escuchado que le digo ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Pues yo le digo, al que le resistan al mal, y al que le haga un mal, tú hazle un bien. Y al que le dé por la mejilla derecha, ponle. Y eso no lo hemos practicado. No tenemos fe que salva. La fe de nosotros es puro milagro. Queremos ver milagro, pero no queremos practicar la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Amen. Está escrito. Amen a sus amigos, su prójimo. Y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Porque si aman solamente a los que le hacen bien, ¿qué hay de extraordinario? ¿Acaso eso no lo hacen también los paganos? Entonces la pregunta es, ¿tú estás cumpliendo este evangelio? ¿Estás amando a los enemigos? Siempre sacamos excusas. Es que, Padre, entiéndame, es que el daño que me hizo fue muy grande. Eso no tiene perdón de Dios. Mentiras, solo que usted no cumple la palabra de Dios. Usted no ha querido convertirse y creer en el evangelio. ¿Sigo? Viene, lo paso así rápido. No busque cumplir la justicia delante de los hombres para que lo vean. ¿Cómo actúa usted? Otra, cuando ores, no sea como los hipócritas, que les gusta orar donde la gente lo vea. Tú ora en el silencio. ¿Cómo ora usted? Otra, no amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo. Hasta aquí íbamos más o menos bien, pero ya se metieron con la platica. Y cuando nos toca en el bolsillo, y dice Jesús, no sean tontos, miren al presidente de Venezuela que montó mucha plata y se murió y chao contigo. Miren a Michael Jackson, mucha plata, mucho oro y miren, se murió y chao contigo. No sean tontos, amontonen plata, no aquí, allá. ¿Y cómo mandamos plata para allá? Cuando usted la da a los pobres, usted la está mandando para allá. Epa, pero la plata suya de usted. No es que usted le va a quitar a otro para darle a los pobres, ¿no? No sea tontico. Es la plata suya de usted. No como dice el mundo de hoy, róbese al otro para darle a los pobres. Ese no es el evangelio. O sino que alguien me lo demuestre con la Biblia. El evangelio es darle a los pobres lo que usted tiene. Recuerda al rico, joven rico, vende todo lo que tiene, lo suyo de usted, no lo de los demás. Porque en Venezuela se ha metido la moda que hay que llorar a los pobres con la plata que le robo al otro, pero la mía no soy capaz de sacar nada y yo más lleno el bolsillo. Esa es la mentalidad de hoy. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. El de Jesucristo es a los pobres con lo suyo de usted. Ay, hermano. Llegué a una que esa sí es mucho brava. Dijo, esto sí es una berraquera, dijo uno por allá. Mateo capítulo 6, versículo 25. Se lo cuento. Dice Jesús, ¿por qué andan ustedes preocupados? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Dice, salgan, vean los pájaros. No tienen trabajo. No tienen dónde almacenar alimento. No tienen dónde mandar a hacer vestidos. Sin embargo, Dios los alimenta, los cuida. Miren las flores, hermosísimas, bellas. Ni Salomón se vistió como una de ellas. ¿Es que ustedes no valen más que ellos? Y hace una pregunta. Hombres de poca fe. El versículo, escríbanlo para que lo lean en la casa. El versículo 30. Pues del 30 en adelante. Pues si es la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Porque no creen en la palabra? No anden preocupados pues, diciendo,
¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Versículo 32. Grábense el versículo 32. Por todas esas cosas se afanan solamente los gentiles, los ateos, los incrédulos. Tome. Se me parece este pedacito, se me parece cuando en Lucas capítulo 17, versículo 3, bueno, pasemos al 5. Jesús le dice a los apóstoles, los apóstoles le dicen, Señor, aumentanos la fe. A ver, un caramelo para que me diga qué le respondió Jesús. Si tuviera, se ganó el caramelo, me lo pide, lo regalo después. Si tuviera fe, ¿qué le está diciendo en castellano? ¿Qué le está diciendo en castellano? Que no tiene fe. Que toda la vida había creído que tenía fe, pero que se estaba engañando. Y entonces le dice Jesús, si tuviera fe, hermano, y ustedes no saben por qué Jesús le dijo si tuvieran fe. Ellos pensaban que tenían mucha fe como ustedes y yo, ¿no? Y dijo, bueno, Señor, tenemos bastante fe, pero queremos un poquito más. Aumentanos la que tenemos. Y dijo Jesús, ¿qué cuento que aumenten lo que tenemos? ¿No tienen nada? Porque aquel que cree tener fe, pero no practica la palabra de Dios, no tiene fe ni siquiera como un granito de mostaza. Y sabe por qué, no me venga a molestar todavía. Hasta ahora estamos comenzando. Hoy el lema es, no solo de pan. Perdón, ya estoy terminando. Hermano, no, tenemos que vivir este momentico porque ¿qué? Yo quiero que ustedes tengan una fe grande, la más grande del mundo, la de creer en la palabra de Dios. Por favor, entiéndanme. Ustedes saben por qué eso le dijo la apóstol, ¿qué? Ustedes fe ni tienen ni siquiera como un granito de mostaza. Si ustedes leen el versículo 3 del capítulo 17 de Lucas, es porque Jesús le dijo, si tu hermano te ofende 7 veces al día, y 7 veces al día te pide perdón, tú tienes que perdonarle. Y dijeron los apóstoles, ¡qué raquera, Señor! Señor, aumentanos la fe, por favor, porque hasta allá no llegamos nosotros. Hasta allá no llegamos. Ellos tenían una fe de bla, 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 bla. Pero no tenían la fe que salva, que es la que cree en la palabra de Dios. Ellos creían en el Señor, pero no estaban dispuestos a perdonar 7 veces al día a ese vagabundo que 7 veces me había ofendido. No, Señor, eso es ser masoquista. Ellos no querían ser masoquistas. Ay, hermanos, hablemos en castellano. Masoquista es para aquel que lo haga, pero no por amor a Dios. Creyente, santo hombre de Dios, aquel que lo perdone 7 veces al día, por amor a Dios. O sea, Padre, a ver si nos entendemos. Y si mi marido... o sea, Padre, ¿cómo le explico? Y si mi marido me falla, yo tengo que perdonarlo, Padre. ¿Sí? Padre, bueno, yo le perdono una vez. No, una no. 2, Padre. Si te ofendes 7 veces al día, Padre, que Dios me aumente la fe, porque hasta allá no llego. Miren los hombres que son más... Las mujeres siquiera tienen un poquitico de fe, porque siquiera perdonan 2 veces, ¿no? Pero el marido, ¿qué dice?
Y se lo he dicho. El día en que yo la vea con otro, la mato. La mato. Por encima de mi cadáver. Pero eso sí, es ministro extraordinario de la Eucaristía. Pero eso sí, cuando no está el Padre, él celebra la liturgia de la palabra, porque él es un hombre de fe. ¿Qué cuento de fe? No tiene fe ni como un grano de mostaza. Vagabundo. Y dicen las mujeres, uy, Padre, gracias, ahora sí, vamos a hacerles infiel al marido. No, Señor, no sean vagabundas tampoco. Ni tanta vela que queme al santo, ni tan poquita que no le alumbre. Debemos entrar, no le estoy invitando, no, sino que tenemos que ser conscientes que no hay un pecado que haya cometido un ser humano que no lo pueda cometer yo, decía San Agustín. Y Pablo decía, y el que esté muy seguro, cuidado no caiga, ¿no? Cuidado no caiga. Bueno, dice el Evangelio entonces, ¿por qué se preocupan? De eso se preocupan los paganos, los ateos. Hermanos, un cristiano no tiene por qué estar preocupado qué va a comer, qué va a vestir. Un cuentico. Yo estudié aquí en este seminario y me tocó estudiar con unos seminaristas que venían de fuera. Pues venían de fuera y entramos aquí, imagínense, después de bachillerato, los chamos estudiaron bachillerato fuera, llegaron aquí todos ateos, todos. Y entonces Dios me había regalado la oportunidad de creer en Él. Y recuerdo que un día yo era muy pobre. Y cuando me vine al seminario, mi papá se puso bravo porque me vine y dijo que no me ayudaba con nada. Y sin embargo, pues, como pude me vine. Tenía un solo par de zapatos. Y un día estábamos en clase, estábamos hablando de eso y los muchachos se reían y decían, ajá, o sea, que Dios viene y le trae a usted las cosas. Y pues sí, él verá cómo lo hace, pero yo no me mato a cabeza por eso. Yo no me preocupo. Y en eso, en la clase, se me abrió el zapato así. ¡Niu! Se me salió la pata para allá. ¿Qué digo? El pie, perdón. El pie. Y entonces, uno de ellos, que era muy muérgano, me dijo, Toro, ahora sí quiero ver si Dios viene y le trae los zapatos a usted. ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, no sé qué voy a hacer. Lo que sé es que la Biblia dice que no me tengo que preocupar y que Dios lo sabe y yo apuesto a la palabra de Dios y creo en la palabra de Dios. Y si no viene el zapato, no trae el zapato Dios, yo puedo andar de pie, pero yo descalzo, pero yo creo en la palabra de Dios. Dijo, yo quiero ver cuando Dios venga y le traiga los zapatos. Todos los otros se reían y le llevaban la cuerda. Terminamos la clase, salimos y nos fuimos por el pasillo y ellos riendo de la pata mía. Allá el pasillo, allá. Teníamos que cruzar allá aquella carretera. Y cuando íbamos a la carretera venía un carro y nos echamos para atrás. Venía un padre español que nos da clase nosotros, el padre Temiño, a lo mejor alguno lo conoce. El Temiño Díez. Bueno. Venía y pasó y regresó y digo, muchachos, aquí hay esto para el que quiera. Una bolsa. El muchacho que era muérgano brincó y agarró la bolsa porque él era el más vivo. Cuando abrió la bolsa dijo, hay una caja. Y todo, ajá, una caja. Y dijo, y es una caja de zapato. Cuando dijo una caja de zapato, yo levanté los ojos así, que la cosa era conmigo. El hombre dice, parece que sean zapatos. Abrió la caja y dijo, sí son zapatos. Yo le dije, ya va, momentico. No le mire el número. Porque si Dios no lo mandó para mí, no son 41. Pero si Dios lo mandó para mí, usted mismo tendrá que ver que es 41. Mírenle el número. Y miró el número y dijo, son 41. Le dije, ven para acá. Agarré mi zapato, que estaba malo, y había un basurero ahí, llegué y ¡pum! Y agarré el otro y ¡pum! Y pasé para acá eso y me lo puse. Listo. ¿Usted cree que los muchachos decían algo? Se fueron como perritos regañados.
Y yo me fui y le dije, Señor, te la vacilas, hermano, te la vacilas. Y a los días escuché esta canción. Yo canto bonito, pero se me escucha feo, así que me van a perdonar. Y dice así, así. Estoy afinando. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Pues ni un instante Él me deja de cuidar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con su infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Ya ves con qué primor cuida a Dios de una flor que es digno de admirar su aroma y su color. Si de una simple flor cuida a mi Dios así, con cuanto más amor no cuidará de mí. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, un pájaro cayó, no creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarito aquel se vende por un as, no tienes que temer, tú vales mucho más. Cantemos todos. Cantemos todos. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Más fuerte. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. bueno hermano, mire, aquí este señor viene a fastidiarme la vida, pero le voy a hacer caso. Pero antes de irme, yo quiero ahí de pie que ustedes escuchen esta palabra. Yo no quisiera terminar, solamente porque este señor me mande, pero bueno, yo sé que ustedes tienen hambre, pero ustedes creen en la palabra de Dios, que no solo de pan vive el hombre. Le voy a decir esto, hermanos, esto, lo voy a leer. Ustedes de pie, escuchen y crean. Y esto hoy, como ministro de Dios, lo imploro sobre ustedes. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Hermanos queridos, aquel que hoy haya oído la palabra de Dios y quiera ponerla en práctica, ese alcanzará la salvación. El que vino hoy como oyente olvidadizo, llegará a todo menos a ser santo. Ha perdido el tiempo. Yo quiero que a partir de hoy se conviertan.
que agarren la Biblia y comiencen a creerle a Dios y apuesten a Él. Entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Si ustedes de verdad, y si, ay, es que ya como que yo veo ya chiquitico aquí. Si ustedes de verdad escuchan la voz de Yahvé, tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te he prescrito hoy, Yahvé, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la palabra de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de su suelo, el fruto de su ganado, el parto de sus vacas, las crías de sus ovejas. Bendita tu cesta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. A los enemigos que no se levanten contra ti, Yahvé los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo en tus graneros, en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a Él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Yahvé te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre, del fruto de tu ganado, del fruto de tu tierra, en esta tierra que Él juró a tus padres que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, sus ricos tesoros, para dar a su tiempo la lluvia a su tierra y para bendecir todas tus empresas. Prestarás a las naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo hoy te he dicho, yendo en pos de otros dioses a servirle, Dios te bendecirá toda la vida. Amén. El que tenga oídos, que oiga. Y lo demás lo buscan ustedes en la Biblia. Está en medio del Génesis y del Apocalipsis. Eterno Padre, en esta tarde maravillosa en que tú nos alimentas con tu palabra divina, venimos a darte gracias. Sí, Padre. Porque tú nos quieres salvar. Y a través de tu palabra podemos salvarlos si la practicamos. Oh Señor, que tu palabra sea para nosotros lámpara, para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Que tu palabra sea la que moldee nuestra vida, Señor. Y que nuestro pensar sea según tu palabra. Y que nuestro obrar sea según tu palabra. Que nunca, Señor, seamos ateos para reírnos de tu palabra. Señor, danos la oportunidad de convertirnos y creer en tu palabra. Para dejar nuestra manera de pensar y comenzar a actuar según la manera de pensar tuya. Oh Señor, ayúdame a sacar de mi mente todo lo que yo pienso y siento y dejar que de ahora en adelante sea lo que tú piensas y sientes. Señor, que ya no viva yo,
que sea tú mismo quien vivas en mí. Señor, que tu palabra, que es la semilla del reino que ha sido sembrada hoy en mi corazón, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Señor, que yo no sea sordo a tu voz. Señor, que al final de mi vida yo pueda ver cumplidas todas las promesas en mí, todas las promesas de tu palabra. Oh, bendito sea, Señor, porque nos ha dejado un gran número de hermanos que han vivido la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bendito sea por nuestro padre Abraham, que creyó en tu palabra. Bendito sea por la Virgen María, nuestra madre, en la fe, porque creyó y nos enseñó a creer en tu palabra. Bendito sea, Señor, por los hombres y mujeres en la iglesia que no se han limitado con escuchar la palabra, sino que se han propuesto en practicarla. Ellos nos dan ejemplo. Ayúdanos, Señor, a seguir ese maravilloso ejemplo de los hombres de fe. Queremos tener una fe no solo que sana, queremos tener una fe firme que salva, fundamentado en tus promesas, en que tú eres fiel a tu palabra, y nosotros queremos ser fieles creyendo en la palabra que tú has prometido, porque pasará primero el cielo y la tierra antes de que falle una de tu palabra. A ti, oh Dios, que cumple las promesas, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Cometería un pecado si no lo mandara a leer un capítulo de un libro de la Biblia. El himno a la fe, que por falta de tiempo no lo pude compartir. Pero es el himno a la fe. No hay un libro, no hay un capítulo, no hay un versículo que sea más hermoso que el que les voy a dar. Lo dejé para último porque a mí me gusta comerme lo más sabroso de último. Pero ustedes, Dios se lo va a hacer gustar en la casa. Yo lo llamo el himno a la fe, el canto de Dios a la fe, la hermosura de la fe. Léanlo en la casa, obligatorio. Dijo uno por allá, os obligo a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.
Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.